Bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda jornada de la Escuela de Invierno, Encuentro de Buenas Prácticas de Tutores y Tutoras de Acompañamiento Integral. Soy Natalia Fernández, coordinadora de acompañamiento en la educación superior, y a nombre del programa PASE de la Universidad Alberto Hurtado, agradezco a quienes se están sumando a esta transmisión. Les recordamos que la actividad está siendo grabada y quedará alojada en la web de la universidad. Hoy iniciamos la segunda jornada en la que se presentarán experiencias y buenas prácticas de acompañamiento en contexto virtual lideradas por actuales tutores y tutoras pares que acompañan a estudiantes PASE de la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de La Serena. Además, la jornada de hoy finalizará con la experiencia de acompañamiento a través de tutorías liderada por Javiera Contreras y Loreto Garrido, ambas profesionales de la Universidad de La Serena. Invito a sumarse a esta transmisión a Camila Fuentes, tutora de tutores, quien guiará esta actividad. Agradecemos también a Ediciones Universidad Alberto Hurtado y a quienes han colaborado con la organización de este encuentro. Ahora Camila les contará cómo seguiremos. Muchas gracias, Natalia. Iniciaremos nuestra segunda ronda de ponencias con Benjamín Valencia, tutor de acompañamiento integral de la Universidad Alberto Hurtado, para continuar con dos representantes de la Universidad de La Serena, Iván Jaramillo y Francisca Rojas. Cada expositor y expositora contará con un máximo de 10 minutos para presentar su experiencia de buena práctica tutorial. Una vez finalizadas las 3 exposiciones, responderemos las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat de esta transmisión. El chat lo encuentran al costado derecho de su pantalla. Invito a unirse a esta transmisión a Benjamín, Iván y Francisca. Bienvenida y bienvenidos. Muchas gracias por querer compartir con todos nosotros y nosotras sus buenas prácticas de acompañamiento tutorial en este contexto virtual. Iniciaremos con Benjamín. Benjamín, ¿estás listo? Tienes 10 minutos máximos para presentar. Una vez que finalices, continuará Iván, quien contará con el mismo tiempo para finalizar con Francisca. Adelante, Benjamín. Bueno, muy buenos días a todos, todas y todes. Como ya comentaba Cami, mi nombre es Benjamín Valencia, soy tutor de acompañamiento integral del programa PASE de la Universidad Alberto Hurtado, y en esta ocasión expondré la ponencia titulada Cómo realizar tutorías incluyendo diversidades sexuales y no incomodar en el intento. En primer lugar, para comprender mejor, debemos tener en cuenta diversos antecedentes, como qué son las diversidades sexuales. La Comisión de Ciencia de la Fundación Iguales nos da dos principales aristas de este concepto. En primer lugar, y por una parte, la orientación sexual, que es la elección de pareja sexoafectiva, y por otro, la identidad de género, que es está más enfocado al ámbito psicosocial y a la autopercepción que pueda tener una persona sobre sí misma y también cómo lo exterioriza. Respecto a esto, ¿es reciente su tratamiento? Tenemos que entender que son realidades que siempre han estado, siempre han existido, pero recién en la actualidad formalmente se están dando en leyes o en orientaciones profesionales. Por ejemplo, a nivel global, recién en el C11 o en el Manual de Diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud, encontramos en el año 2019 un traslado del tratamiento de la transexualidad a requerir una evaluación psicológica y psiquiátrica o psiquiátrica hacia incongruencias o discordancias de género en el área de la salud sexual. ¿Qué significa esto? Desde el año 2019, recién a nivel mundial, se está generando una despatologización del tema. Entonces, ¿qué problemáticas se pueden dar respecto a esto? Tenemos que tener en cuenta que existen personas que no están vinculadas quizás personalmente por no tener personas que son cercanas, que son parte de la disidencia sexual o no ser uno mismo. Eh, entonces, vinculado un poco con lo anterior de la deformalización que existe, se genera una desinformación sobre el tema, ya que nos hacen enfrentarnos a situaciones que muchas veces son incómodas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Chile solamente contamos con el reglamento de la Ley de Identidad de Género, algunos circulares en el área de la salud y otros por el área de la educación. Entonces estamos muy en pañales, por decirlo así, sobre los temas. Entonces, ¿por qué es tan importante tocar estos temas? Nosotros como tutores, si bien acompañamos en el ámbito académico a nuestros tutorados y tutoradas, también andamos en un aspecto mucho más personal. Nos enfocamos en trabajar una relación horizontal con ellos y ellas, entonces es necesario estar preparados para estas situaciones. Si bien podemos ser muy buen tutor o tutora, ayudándole en el ámbito académico, no sirve mucho si no sabemos respetar quizás las áreas más personales, trabajando en esta relación. Es en base a esto
que, y por mi experiencia personal y también respaldándome en diversas instituciones como la Universidad de Talca, la Universidad de Chile, y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación también, que he generado 4 principios fundamentales que nos pueden ayudar a hacer unas directrices sobre cómo tratar y cómo enfrentar estas temáticas. Si bien no son una realidad absoluta, obviamente, porque todas las personas somos muy diferentes, nos pueden ayudar a enfocarnos y a saber cómo más o menos queremos trabajar. En primer lugar está el tema de la no patologización. Tenemos que tener en cuenta que esta situación no es un problema, sino que puede ser una oportunidad para conocer diversas realidades. Quitarnos un poco de encima el prejuicio de que podemos tener interiorizado de que esto es una enfermedad, que es algo malo y que nos puede generar problemas. Vinculado con esto está el tema de la no generalización. No juzgar a una persona por el cómo se ve, por el cómo se viste, por el cómo también tiene algunas acciones. No asumir que es parte de las disidencias sexuales o asumir que no lo es por estos factores. Teniendo también en cuenta lo que yo denomino un poco la discriminación pasiva de esto, que es, por ejemplo, si yo tengo 3 tutorados o tutoradas, no preguntarle solo a la persona que yo creo o yo pienso que es parte de la disidencia sexual sobre sus pronombres o si su pareja es de su mismo sexo, sino que preguntarle a los 3 por igual sin encontrar ningún problema en esto. Así se genera quizá un poco menos el ambiente. En tercer lugar está el tema del respeto, que es cuando yo ya empiezo a hacer preguntas. Hay que tener claro que se deben hacer estas preguntas de manera clara, de manera directa, sin sentir que es un problema, que estamos hablando de algo malo. Preguntar también, que esto es lo más fundamental, lo que nos compete. A mí como tutor en la primera sesión, ¿de qué me va a servir saber, por ejemplo, si es una persona trans, sus intervenciones quirúrgicas? No aporta mucho para el fin que estamos buscando. Entonces, por eso es importante preguntar de manera idónea. Por último, en el tema de la solución está la discrecionalidad. Comprender cuando ya tenemos una relación mucho más cercana con la persona que acompañamos, no cumplir una función publicitaria sobre lo que nos cuenta. Entender que, claro, podemos encontrarnos a tutorados, tutoradas que están en un proceso mucho más avanzado, en que toda su familia, su entorno lo sabe y no hay ningún problema con eso, como también podemos estarnos al otro lado, de que la persona recién se está conociendo su autopercepción, está conociéndose, es todo un proceso, entonces es necesario respetar esto también. Por un poco del lado de las conclusiones enfocadas principalmente a los tutores, en primer lugar está el tema de dejar de lado los prejuicios, de trabajar nosotros mismos para poder también ayudar a los demás y comprenderlos. También el comprender la complejidad. He intentado demostrar que, claro, es un tema que se debe tomar con total naturalidad, pero aún así sigue siendo delicado, sigue siendo un tema que está claro en el factor más interno de cada persona, entonces hay que tomar el peso de lo frágil que puede llegar a ser. También es importante informarnos sobre esto. Quizás no contamos con los medios expeditos, como comentar al principio, quizás no hay cosas tan formales aún, pero podemos encontrar mucha información, por ejemplo, en internet, algunos papers, videos, documentales, qué sé yo, que nos pueden ayudar mucho a informarnos y a conocer mejor estos temas. Esto viene un poco vinculado con el conocer. Existen, claro, métodos audiovisuales o métodos de lectura para poder comprender y conocer esto, pero también no hay que dejar de lado que es un tema de personas, estamos hablando de personas. ¿Y quién mejor para enseñarnos que las mismas personas que son parte de estas vivencias, que han vivido esto en carne propia y ya están más adelantados quizás con su proceso y que han exteriorizado su propia forma de verlo? Entonces es importante también conocer las realidades diversas que pueden existir sobre el tema. También está el tema de adoptar lenguajes neutros, que es el punto número 5. Si bien yo acá no estoy haciendo hincapié en el lenguaje inclusivo, que es un tema que está en la palestra y que creo que este no es el momento ni el lugar para obligar o inducir a alguien a ocuparlo, sino que me refiero a quizás si estamos en las primeras tutorías, en vez de preguntar por ejemplo, ¿estás cómoda? Cambiarla aún, ¿necesitas algo para estar mejor? Ahí no estoy asumiendo el género de nadie, estoy utilizando un lenguaje neutro, y después si, por ejemplo, esa misma persona me dice, no es que yo me identifico con pronombres masculinos, no se genera una incomodidad porque ya te dije yo un comentario sobre, como de otra parte de un género. Y por último está el tema de trabajar paso a paso. Si bien es un proceso para la persona que estamos acompañando, y eso creo que lo he dejado muy claro en la ponencia, también lo es para nosotros. Estamos destruyendo un sesgo que nos ha dado la sociedad durante muchos años, entonces es muy importante que nosotros también comprendamos que podemos cometer errores en base a esto, comprendamos que somos personas también, que estamos trabajando, que en la mayoría los tutores, somos estudiantes. Entonces estamos en un proceso también sobre esto, comprender eso y generar un acompañamiento en base al respeto y, claro, la empatía también.
Por, por otro lado, está el tema de que no me quise quedar quizás solo con la crítica de decir que no hay información sobre el tema, sino que también darle un poco algunos canales de documentales, entrevistas que se han dado, como también Instagram, que son lo que tenemos más cerca de que son redes sociales, sobre fundaciones, organizaciones que dan información sobre estos temas. Entonces, esto va a quedar a la disposición de cada persona que quiera verlo, o que quiera profundizar un poco más sobre el tema. En base a las referencias, hice hincapié sobre cada fuente que utilicé, pero quiero mostrar un poco un precedente que se marcó hace 2 o 3 días. La Universidad de Chile aceptó en su guía de reconocimiento de nombre social a sus alumnos, alumnas y alumnes, el tema del género no binario. Y creo que esto nos marca más que nada que es un tema que se está hablando, es un tema que está en la palestra y que las instituciones educacionales o nosotros como programas de acompañamiento podemos y tenemos que ser un factor aquí enfocados en estos ámbitos. Por último, agradecer mucho por su atención. Espero que les sirva esta ponencia para también comprender un poco sobre el tema, para quizá ampliar su visión y que también nos cuestionemos un poco de qué estamos haciendo, de cómo generar un acompañamiento efectivo y cómo también hacer un ambiente más cómodo y más empático para todos, todas y todos. Muchas gracias por su atención. Y les dejo con la próxima ponencia. Ahora voy a compartir pantalla, lo siento. Hoy tengo un problema técnico, pero lo voy a arreglar. Dame un segundo. Ahora Agradezco. Sí. sí, disculpa. Adelante, Iván. No te preocupes, son algunos detalles técnicos. Sí, estoy tratando de... Siento, ahí sí. Perdón. Muy buenas tardes ya, buenos días todavía. Como ya bien me presentaron, soy Iván Jaramillo, estudiante de periodismo de la Universidad de La Serena. Y hoy les voy a hablar sobre un tema que yo personalmente considero que es muy relevante porque no se ve tanto en la actualidad, que tiene que ver con la influencia del bienestar psicológico sobre el rendimiento académico. ¿Ya? Bien les mencionaba, pertenezco a la carrera de periodismo, soy tutor par y especialista desde el año 2019. Es importante hablar de bienestar estudiantil, de bienestar psicológico, bien dicho, en la vida estudiantil, porque debemos definir ¿cierto?, como la capacidad que tenemos los seres humanos para alcanzar nuestro potencial y cumplir nuestros propósitos en la vida. Este bienestar psicológico está compuesto por varios elementos, pero yo solamente menciono 3 que son los más relevantes según varios autores. Luego los veremos más adelante, y creo que es necesario que dentro de este contexto tengamos en cuenta que los estudiantes nos vemos siempre expuestos a un fenómeno llamado burnout académico, ¿cierto? Que es como el quemarse con el exceso de estudios. ¿Por qué lo menciono? Básicamente, porque para Chávez, ¿cierto?, son 3 los conceptos, los elementos que influyen más en la vida estudiantil en cuanto al bienestar de cada estudiante. Tenemos en primer lugar la autoaceptación, que tiene que ver con la relación que nosotros tenemos con uno mismo, ¿verdad? Tenemos las relaciones positivas, cómo interactuamos con los demás, y la autonomía. Sin embargo, existen otros autores que señalan que este bienestar psicológico, si bien, según Chávez, está liderado por estos 3 elementos, hay otros elementos que son quizás menos teóricos, por decirlo de alguna manera, un poco más cercanos, más visibles, como el estrés, el bienestar físico, la relación de pareja, que muchas veces influyen en nuestro rendimiento. Por ejemplo, poniendo un caso muy práctico, para que lo vean, si acabo de terminar una relación y me toca venir a exponer, ¿cierto? Probablemente esté más desconcentrado, esté un poco más nervioso, entonces el resultado final no va a ser el mismo. Igualmente, si estoy resfriado, con alergia, ¿cierto? Mi resultado no va a ser el más óptimo al momento de rendir una evaluación o de dar alguna exposición.
etcétera. Entonces que tenemos una serie de elementos, esto a modo de contexto, una serie de elementos influyentes en la vida de cada uno de nosotros y nosotras como estudiantes, que a nivel personal, ¿cierto?, influyen al final en los resultados académicos. Como tutor, nuestro equipo de trabajo, y me gusta mucho hablar en plural, porque siento que tutorados, tutorados y tutores y tutoras somos un equipo, ¿cierto? Trabajamos bajo 3 ejes principales. El primero es el concepto de rapport, es decir, la creación de un lazo, ir conociendo a nuestros tutorados, a nuestras tutoras, conocernos mutuamente, entender, crear este concepto de confianza, ¿cierto? Porque la tutoría se pierde un poco si no hay confianza, si no hay comunicación. Evitar que esta tutoría se dé bajo cierta asimetría, ¿cierto? Y que nos vean como un compañero o compañera más, que no nos vean como alguien muy institucional solo por ser tutores. El segundo eje es la soyistopedia, bien, que yo lo puse así como lo académico fuera de lo académico. ¿Por qué? Suena como un poco extraño, pero esto es básicamente porque entender que nosotros en conjunto estamos trabajando para tener buenos resultados académicos, pero sin concentrarnos necesariamente en, por ejemplo, técnicas de estudio. No estoy excluyendo, solamente estoy diciendo que no todo tiene que ir tan a la teoría. Nosotros estamos ahí como compañeros y nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestro acompañamiento puede ser demasiado útil. Y el tercer eje es el aprendizaje didáctico, es decir, ante la necesidad constante del conocimiento, ¿cierto? Vamos a buscar la manera de aprender, y una de estas maneras de aprender es buscar la manera para hacerlo. Y muchas veces, y no le quiero quitar mérito a las técnicas de estudio y todas las estrategias psicoeducativas, pero muchas veces uno sigue, lee y sigue sin encontrar la propia. Y qué mejor manera de utilizar nuestros propios talentos o cualidades para encontrar técnicas o estrategias de estudio. Ahora les voy a explicar, avanzando, cómo funcionan las tutorías. Particular. Como bien les decía, este aprendizaje didáctico, disculpen, no sé si se ve la pantalla porque la giro y no quiere avanzar la PPT. No sé por qué. Ahí sí. Sí. Lo siento. Entonces, la metodología de las tutorías básicamente consiste, empezamos, digamos, como en orden cronológico, conociéndonos entre todos, conocer nuestros gustos, porque muchas veces podemos encontrar gustos en común, ¿cierto? Siempre accediendo a la persona más que al estudiante. Conocer cuáles son las expectativas que tenemos sobre la vida universitaria, sobre los profesores, sobre me gusta saber, así como chicos, yo soy su tutor, ¿qué esperan de mí? ¿Cierto? Entonces, ir conociéndonos más allá de lo que es un estudiante, estando siempre, obviamente, atentos a las emociones, a los sentimientos, y desarrollando estas tutorías fuera de la universidad. Eso mientras se podía, ¿cierto? En espacios como en plazas, en espacios como en parques, de manera que la tutoría no se limitara únicamente como a una silla, quizás a una silla y una mesa, que pudieran darse otras oportunidades. ¿Y esto para qué? Justamente para crear una comodidad que nos permitiera buscar nuevas alternativas de aprendizaje, que es el punto 4, tutorías lúdicas usando nuestros propios talentos. Un ejemplo práctico es que una vez una tutorada, ella tenía problemas para una evaluación, y ella canta y toca el ukelele. Entonces lo que hicimos fue cantar y tocar el ukelele. Ella cantó mejor que yo, claramente, y el contenido se lo pudo aprender y tuvo un muy buen resultado en la evaluación. Entonces, siempre manteniendo esa línea, ahora en este sistema remoto que nos ha traído tanto problema de repente, ¿cierto? Nosotros mantenemos comunicación constante dentro de los recursos disponibles, claro está, llamadas de WhatsApp, videos o a la antigua mensajes de texto, ¿cierto? Pero no limitándonos solo al cómo te ha ido en la U. A mí me gusta mucho preguntar cómo estás, cómo te sientes, accediendo siempre a la persona que está detrás. Y esto porque, como decíamos en el punto 1, ¿cierto? Que conocer a los tutorados y creando un lazo de confianza, al final uno solo pregunta cómo estás y ya automáticamente se da todo. De hecho, a la actualidad con mis tutorados somos muy amigos. Somos muy amigos porque creamos un lazo de confianza, que es como también lo mencionaba al principio. Entonces, ya no es necesario, por ejemplo, estar como indagando tanto, buscando estrategias de investigación, porque siempre estamos apoyándonos de un lazo que ya está creado, un lazo de confianza, un lazo de compañerismo, ¿cierto? Como resultado,
todos son alumnos de tercer y cuarto nivel que no han reprobado ninguna asignatura, todas con muy buenas calificaciones, y según tienen un mejor autoconcepto, y según una de ellas, puso una cita ahí, no sé si se alcanza a leer, ella comentó que le habían servido mucho las tutorías de manera didáctica porque pudo aprender no solo sobre la academia, sino también sobre lo psicológico, que ella ganó más confianza sobre sí misma, que pudo entender que hay cosas que se pueden lograr siempre y cuando busquemos la manera. Entonces ella demostró que estas estrategias de ir a la persona más que al estudiante ayuda, porque yo siempre he dicho que una persona que no está bien es un estudiante que probablemente no vaya a rendir bien. Conclusiones y desafíos. Aquí me quiero detener un poquito porque si bien puse varias y quiero mencionarlas, que lo primero es que la comunicación y la confianza son fundamental, porque como bien lo mencioné en un momento, una tutoría o un espacio sin comunicación no tiene mucha, quizás no va a tener los resultados o los logros para ninguna de las partes, ¿cierto? También en este contexto es necesario que señalemos que los tutores y las tutorías están realizadas por compañeros, evitar que nos vean muy asimétricamente o muy académica o institucionalmente, que nosotros seguimos siendo compañeros de más arriba y que estamos para ayudar y ya está. Y donde me quiero detener, y quiero dar mucho énfasis, que quiero dejar, es más bien una invitación, ¿ya? Es a que todos podamos visibilizar a la persona que está detrás de cada estudiante. No me gusta que nos quedemos con el estudiante o la estudiante. Es necesario que visibilicemos, que veamos que hay una persona detrás, que hay una persona que si no rindió bien, un estudiante que no rindió bien, no es porque sea flojo, no es porque necesariamente no encontró alguna técnica adecuada. Muchas veces esa persona estaba pasando por cosas personales que no necesariamente quiere contarle a sus amigos o no necesariamente quiere contarle a algún profesional de la salud, y que entonces debemos evitar muchas veces ese prejuicio, ¿cierto? Y es por eso que hago el énfasis ahí. Aprendamos a escuchar y visibilicemos a la persona que está detrás de cada estudiante, perdón, porque reitero y concluyo con esta frase, una persona que no está bien es un estudiante que probablemente no vaya a rendir bien. Con eso concluyo tengo las referencias, ¿cierto?, a varios especialistas. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, como ya me presentaron, soy Francisca Rojas Amigo y mi exponencia trata de tutorías como espacio de retroalimentación y de desarrollo de habilidades de pensamiento a nivel superior bajo la línea temática de exploración vocacional. Para contextualizar, igual que mi compañero, soy de la Universidad de La Serena, soy estudiante de la Escuela de Arquitectura que se encuentra en la Facultad de Ingeniería. Soy parte del programa PASE como tutora PAR desde el año 2020 y mis tutorías se han destacado por el desarrollo de habilidades y motivación vocacional. Primero, para poder contextualizar la presentación, debemos entender que la educación tradicional no es adecuada para las carreras creativas. Según la doctora Petra María Pérez, la escuela va anulando poco a poco la creatividad de los alumnos. Se espera que los niños contesten lo enseñado en el colegio y que se amolden a los patrones de enseñanza. Entonces, cuando ellos entran a la vida universitaria, específicamente a las carreras creativas como es arquitectura, no saben enfrentar este cambio radical entre la educación tradicional y una educación que acepta y potencia la creatividad. Por ejemplo, en el colegio, en una asignatura, la prueba se responde con una respuesta específica, pero en el caso de arquitectura, específicamente en el momento de diseñar, se tienen múltiples opciones que son todas posibles respuestas correctas. Por consecuencia, esto genera que los estudiantes se enfrenten a un rendimiento y un desempeño académico que no estén acostumbrados, lo que los frustra, y pudiendo llegar a un punto de la deserción académica. Acá se señala la frase célebre de la arquitecta irlandesa Eileen Gray, que para crear primero hay que cuestionarlo todo. Esta frase yo la hago un constante en todas mis tutorías, ya que es necesario que el estudio sea tan diverso como es la carrera. Bueno, en sí, mis tutorías constan de 5 pilares básicos, que son la desconstrucción, la metacognición en el proceso creativo, el pensamiento crítico, el aprendizaje experiencial y la orientación vocacional. La desconstrucción es el cambio de lo tradicional a lo nuevo.
acá en donde nosotros tenemos que hacer un paso a paso con cada uno de los tutorados, viendo qué es lo que se va a esperar de ellos con diferentes líneas y asignaturas dentro de la malla curricular. En la metacognición del proceso creativo se debe promover ir más allá del presente. Tenemos que estar lidiando en un espacio y un entorno social distinto dependiendo de cada tutorado. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente empáticos para poder comprender todas las situaciones en cuales ellos se encuentran. A su vez, también tenemos que entregar toda la exposición de productos y las herramientas para poder mejorar el aprendizaje de cada uno de ellos. El pensamiento crítico en sí, la crítica es la principal forma de selección y de reflexión que tiene la arquitectura, específicamente en el espacio de taller, en donde se corrige constantemente el avance de proyecto de cada estudiante, y son ellos los que tienen que tomar nota para mejorar así su proyecto y poder lograr englobar y mejorar sí, su proceso. En el aprendizaje experiencial, Cole da a entender el concepto de estilos de aprendizaje por experiencia y que lo describe como algunas capacidades de aprender que se destacan por encima de otras con resultado del aparato hereditario de la experiencia vital y propia. Este pilar se relaciona directamente con la metacognición, ya que dependiendo del enfoque en cómo se encuentre el estudiante, tenemos que empezar a moldear y buscar y ayudarlos para encontrar la forma más adecuada que se pueda aprender o pueda entender lo que está cursando en diferentes asignaturas, tanto prácticas como teóricas. Y luego está la observación vocacional, en la cual nosotros, los tutorados, se le tienen que entregar todos los conocimientos de preparación, de información del medio laboral, del medio educativo, de vivencias, reflexiones, de diversas características de la personalidad y afinidades que tiene con la carrera. Esto en sí es un resultado que va sumando a través de todo el proceso de la tutoría, que en sí es un acompañamiento y descubrimiento de cada individuo, tanto de los tutorados como del tutor. Este pilar también da pie a la interacción entre los estudiados en la carrera con los intereses y hobbies de cada uno de los tutorados. Acá yo quiero dar un ejemplo de arquitectos destacados como la arquitecta ganadora del premio Pritzker, Zaha Hadid, que tomó lo enseñado en sus estudios de la carrera de arquitectura y los implementó y lo fusionó con la moda, generando una colaboración con grandes casas de la moda de París. Y así también, en el caso nacional, se destaca el arquitecto Cristian Valdés, el cual diseña diversos muebles, el cual se destaca la silla Valdés, que toma la mecánica de la raqueta de tenis antigua. Como estos dos ejemplos, se puede entender de que al menos las carreras creativas se generan un amplio abanico de posibles opciones luego del egreso. Entonces, esto se tiene que mantener y se tiene que ejemplificar a los tutorados. Bueno, con estos pilares se dan a cabo las metodologías de mis tutorías, que son del desarrollo de habilidades de pensamiento superior al proceso creativo, la retroalimentación constante y las estrategias para potenciar la motivación vocacional. En sí, acá les quiero dar un ejemplo de una tutorada que fue parte de este proceso constantemente, tanto en la asignatura de taller como en mis tutorías, en que tomó y empezó a jugar con diferentes tipos de materiales y empezó a ver y a entender de manera física cómo el espacio se va generando. Y así ella, con uno de sus hobbies era hacer collage, empezó a buscar diferentes tipos de programas y de plataformas para poder incorporar una parte personal en su área académica, siendo luego destacada en la entrega final de taller entre sus pares. Lo otro que también se dio en las tutorías de este semestre es que se abrió un espacio para poder tener una charla con un egresado de la carrera de arquitectura, en donde él no tan solamente dio a entender o dio a conocer cómo fue su proceso, la formación dentro de la carrera, sino que también cómo su proceso, sus hobbies y formas de entender diversas áreas se empezó a moldear y empezó a utilizar y empezó a unir tanto lo estudiado con lo que le gusta y así también generar un nuevo abanico y abrir
estas nuevas experiencias y expectativas que tienen ahora los tutorados. Bueno, en sí, más que una conclusión, es un desafío, quiero dejar como un desafío para todos los tutores, especialmente a los tutores en la área creativa, que tomen las tutorías como un espacio que apele a la metacognición de los tutorados, que sea algo constante, tanto para el tutor como el tutorado, y que tengan este sentido de compañerismo. Acá presento las bibliografías de las 5 pilares que mencioné, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de poder haber compartido. Agradecemos las presentaciones de Benjamín, Iván y Francisca por contarnos sus experiencias de acompañamiento en este contexto virtual. A continuación vamos a dar paso a la ronda de preguntas y comentarios. Las preguntas las voy a realizar en el mismo orden de presentación y vamos a finalizar con una pregunta en común. La primera pregunta es para Benjamín y dice lo siguiente. ¿Qué piensas o crees que debería hacer UNE como tutor inducir cuando los prejuicios o discriminación en torno a la diversidad sexual vienen desde los mismos tutoriados o tutoriadas? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta y por la atención en las presentaciones en general. Creo que en un principio, o como modo general, porque obviamente siempre todos estos casos se tratan muy al debe y muy en particular, porque son casos muy puntuales. Y en primer lugar, el tutor o tutora debe tomar un rol mediador, tomando la calma y comprendiendo que uno casi es la persona más grande, por decirlo así. También comprender a la persona, claro, discriminada, pero también a la otra persona, que puede tener vivencias diferentes, realidades diferentes que la hacen y tener esos pensamientos. Entonces, claro, ese sería mi primer consejo, tomar este rol mediador que podría ayudar un poco. Y aquí hay que empezar como a distinguir un poco entre si los prejuicios, la discriminación de la que se está hablando son muy intensos, muy graves o no. Si lo son, en primer lugar, yo creo que lo fundamental es crear un espacio seguro para la persona que está siendo discriminada, ya que existen diversas leyes o el mismo contexto que es necesario cuidar estas discriminaciones. Entonces, intentar como no juntarlos, por ejemplo, en las tutorías, sobre todo en un principio cuando el tema está muy ahí. También comprender que nosotros y nosotros no somos profesionales como tal, como expliqué en la ponencia. Debemos también aprender a derivar a las personas que están en nuestro programa, que son profesionales y que se encargan de estos temas que son mucho más graves de lo que quizás nosotros podemos tener en nuestras manos, independiente de que tengamos un conocimiento mucho más amplio sobre el tema. En cambio, si el prejuicio y la discriminación de la que se está hablando no es tan intenso, tan grave, quizás podemos generar un espacio de conocimiento, una tutoría, por ejemplo, enfocada en eso, en la información, en encontrar puntos en común entre estas dos personas que puedan ayudar también a quitarse esos prejuicios, por uno y por el otro lado, y que puedan ayudar a conocerse y comprender que quizás el problema no es tan grande, o que este punto diferente que tienen por la orientación sexual o su identidad no es tan importante como, no sé, como todo lo que comparten, que es más lo que comparten que lo que los diferencia, y que al final, como intenté explicar un poco en la ponencia, no es un problema y algo que debemos tomar con naturalidad de a poco. Igual soy muy consciente y tengo mucha fe en las generaciones que se están dando, que se ve un cambio, que se ve que de a poco vamos a poder cuestionarnos estas cosas y generar algo mucho más amplio. Eso, muchas gracias por la pregunta. Gracias, Benjamín. Algunos de los comentarios que fueron dejando en el chat te los voy a leer a continuación. Importante que en todos los acompañamientos y en todas las áreas de la educación se avance en estos temas y en cualquiera se implique la diversidad, inclusión y democratización. Muchas gracias por la exposición. A continuación, la siguiente pregunta es para Iván. Dice así: ¿cómo podemos generar un lazo de confianza externo a la carga académica si ocurre que a nuevos estudiantes les cuesta, por lo general, separar la vida universitaria de lo personal? Qué pregunta tan interesante, porque justamente da como en el clavo, en el punto, en el eje central de lo que quería transmitir. Y es curioso, porque lo ideal es que nosotros tratemos, el objetivo es tratar de sacar, para poder crear este lazo, ¿cierto? Es tratar de sacar esta institucionalidad de la tutoría. O sea, que no nos vean, que simplemente nos vean como compañeros y como personas
y no como tutores, pese a que lo seguimos siendo, ¿verdad? Y que a lo mejor hay que rendir cuentas como tal, pero que para nuestros tutorados, tutoradas, sigamos siendo compañeros. Entonces, cuando nosotros solo somos compañeros y es más fácil crear este lazo, muchas veces las cuestiones personales quizás no van a entrar tanto, ¿cierto? Porque solo somos compañeros, solo somos tutores, pero cuando nosotros utilizamos bien este lazo y empezamos a crear confianza y empezamos a crear, como bien dije, incluso hasta una amistad, va a depender de los recursos quizás sociales que uno tenga, ahí el límite yo creo que no existe, muy utópico. No, pero es que cuando somos compañeros, obviamente el límite, si solo somos compañeros y no creamos un lazo, el límite creo que está muy claro. No hay nada más que hacer. O sea, preguntamos lo necesario y no nos metemos en lo personal más allá. ¿Cierto? Cada quien ahí verá sus estrategias si es que quiere entrar más en algo que quizás puede ver que le incomoda al tutorado o tutorada, que ve que no, y es como, a veces te van a poner los mismos límites. Pero cuando creamos este lazo tan grande que llegamos incluso a una amistad o algo fuera de lo académico, yo creo que el límite no existe porque si hay una amistad, y yo creo que todos nos tratamos con nuestros amigos, de repente si alguien me dice, oye, ¿qué pasó con Javier o con Benjamín ahí a las 4 de la mañana? Yo decido si le contesto o no le contesto, no sé, ¿cierto? Pero muchas veces no va a pasar nada porque somos amigos. Ya no, o tenemos un lazo tan grande, no necesariamente va a tener que ser algo necesariamente académico. Ahora, estas cosas igual están casi implícitas, al menos personalmente jamás lo toqué, jamás les dije a mis actuales amigas y amigos, jamás les dije, oye, no me hablé a las 4 de la mañana, porque yo creo que son cosas que están más o menos implícitas, pero sí creo que la diferencia está en las temáticas. Por ejemplo, si a las 4 de la mañana como amiga me dice, oye, ¿sabéis que, no sé, muy ejemplo, tengo una crisis de pánico que puedo hacer? Yo como amigo le voy a contestar, pero probablemente no conteste una pregunta sobre, oye, ¿qué dijo la profe ayer en la tarde con una instrucción para la prueba? Yo probablemente no conteste. Entonces, yo creo que esos límites, en cierta manera, están implícitos porque uno jamás los habla, porque esos límites se van dando según la relación y cómo uno vaya construyendo esta relación. Porque, reitero en pocas palabras, por si me fui muy en bola, si uno es compañero, se limita netamente a temas académicos y ya está, pero si creamos una relación como el objetivo de las que pretendíamos crear nosotros, ¿cierto? Algo de mucha más confianza, yo creo que esos límites empiezan a desaparecer solos. Eso a grandes rasgos, espero haber aportado con... Sí, quedó muy clara la respuesta, Iván. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Francisca. Hubo un pequeño error en el GC de la transmisión que decía Javiera, pero es Francisca Rojas Amigo quien nos presentó su ponencia el día de hoy en representación de la Universidad de La Serena. Disculpa por el error. La siguiente pregunta es para ti. Javiera, ¿consideras que es fundamental que lo trabajado por ti en las tutorías sea reforzado en otros espacios educativos, ya sea dentro de PASE, como fuera, para avanzar más y mejor en sus progresos? Yo creo que es uno de los puntos que en sí PASE ha intentado implementar desde su inicio y que cada vez se tiene que implementar de diversas formas dependiendo del área de las carreras que se encuentren. Es distinto una carrera creativa, como di el ejemplo de arquitectura, versus otra carrera un poco más tradicional. Se tiene que tener una idea de que en sí, si bien cada carrera, cada espacio tiene distintas dificultades dentro de cómo un nuevo estudiante va a empezar a actuar o cómo va a empezar a interactuar con lo que es la vida universitaria, se tiene que hacer un estudio un poco más a fondo de cómo esto en sí se va a afectar y cómo va a ser el shock dependiendo de cada uno de los niños. Entonces, yo creo que en sí se debería de reforzar, de darle un poco más de power a esta parte, ya que en sí hay algunos niños que hasta el día de hoy les sigue costando porque no están acostumbrados a la vida universitaria, más que todo.
Ujú. Gracias, Francisca. Bueno, también en los comentarios se señala que es un tema muy importante y necesario de reconocer en el ámbito social de estudiar en educación superior y reconocer y abordar todos los factores y elementos que conlleva dicho ámbito, sobre todo en carreras que propician lo creativo, que es un elemento que, como tú bien señalas durante tu presentación, dentro del contexto nacional queda un poco relegado y en la educación superior se ven enfrentados. Así que muchas gracias por tu presentación, súper interesante para conocer, sobre todo en nuestra casa de estudio, que no tenemos carreras como de esa área en específico de arquitectura y nos permite conocer nuevas realidades. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es para todos. Hemos estado reafirmando la importancia del vínculo y la confianza, pero según ustedes y su experiencia tan valiosa, ¿hay límites en el acompañamiento hasta dónde implica el tutor o ser tutora? Me gustaría partir con Benjamín, por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la atención nuevamente. Claro, creo que nosotros tenemos funciones principales y temas principales y tenemos que abordar diversas formas, pero de alguna forma es necesario, también nos acercamos, es indirectamente que llegamos a este vínculo, como también era uno de los puntos fundamentales de lo que trataba Iván en su ponencia, que de repente también existen amistades, uno va generando lazos que son indirectos y también se vincula un poco con lo que yo hablaba también en mi ponencia, de que uno se abarca más en el lado más íntimo de cada persona y son cosas que indirectamente se van dando, pero claro, uno también debe tener sus límites de que uno es el tutor en mi caso, de que uno debe tener, uno es como el hermano mayor, por decirlo así, que está guiando, vinculando, llevando como por el buen camino a la persona que estamos acompañando, y claro, pero es parte también de ese proceso, y ese también es como nuestro límite de aceptar, de estar ahí presente, de comprender quizás, de muchas veces ser el hombro que tiene. Eso se da, y yo creo que la mayoría de los tutores, tutoras, que han tenido la experiencia se dan cuenta que en el proceso muchas veces uno se va acercando, porque por lo menos en nuestra realidad de la Universidad Alberto Hurtado, toda la semana estamos viendo a esta persona, toda esta semana estamos teniendo reuniones que algunas veces se alargan, porque algunas veces las personas que acompañamos tienen semanas peores, otras mejores, otras necesitan ayuda en una materia muy puntual, otras veces necesitan ayuda porque se sienten mal. Entonces son vínculos que se van generando, que son naturales, de alguna forma, porque somos tutores pares, no somos, no sé, no somos el profesional, no somos el profesor, no somos, se generan estos vínculos, como he dicho muchas veces, de manera indirecta. Entonces creo que es parte de la naturaleza, quizás, claro, uno siempre tiene que saber poner el límite, el respeto, de saber que aún así estamos en un programa, pero de igual manera creo que son cosas que se van dando y que con una persona se nos puede dar, como con otra no, porque tenemos más cosas en común o qué sé yo, pero de igual manera como tener estos límites y esto importante del acompañamiento. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. En tu caso, Iván. Bueno, yo ya lo venía respondiendo igual en la pregunta anterior, pero sí me gustaría agregar algo que depende también de cuánto esté dispuesto a entregar uno como tutor o tutora. Y esto me gustaría recalcarlo porque yo bien decía que tenemos que idealmente ver a las personas detrás de los estudiantes y que idealmente ellos y ellas también nos puedan ver a nosotros, no solo como tutor o compañero o compañera, sino también como una persona. Pero ¿qué pasa si yo no quiero no quiero presentar mis gustos, por ejemplo? Yo no quiero que ellos sepan que, que a mí me gusta tal cosa y no quiero que ellos sepan lo que yo hago los fines de semana y nos limitamos directamente a... Entonces, creo que depende mucho también de cuánto uno esté dispuesto a entregar. Y a partir de eso, sumándolo a todo lo que ya le he dicho, y de ahí, obviamente, eso va a ir creando una relación en predisposición, ¿cierto? De lo que quiera o necesite el grupo por ambas partes, por tutorado y tuturadas o tutores y tutorados. Ahora sí, creo que sería interesante comenzar a evaluar cuándo se hace una diferencia, pero lo que yo decía recién, que cuando yo te hablo como amigo, en la instancia si es fuera o si mezclo ambas cosas y te hablo como amigo y tutor o tutorado dentro de la misma tutoría, en el caso de los que tienen más de uno, dos o tres. Entonces, si hay un grupo, ¿cómo te digo? Te digo como, no puedo venir, voy a caer en lo, no puedo decir, pero así como, buena cabra, no puedo venir y decirte sí, o llego y te trato como te trato el fin de semana. Si hablamos de ese límite, insisto, va a depender de de cuánto uno quiere entregar y obviamente uno también de cuánta atención le haya prestado al otro u otra.
porque uno también cuando comienza a conocer, ve lo que le molesta, lo que no. Si, por ejemplo, creamos un lazo con una persona que es medianamente tímida, no voy a venir a decirle en público, bueno, yo no. O sea, no, pues. Obviamente quizás le incomode, quizás le moleste a lo mejor desenvolverse un poco. Entonces, yo creo que hay que estar atentos mucho en eso también, en cuanto uno esté dispuesto a entregar, y en el conocimiento que uno tiene ya de cómo, de este funcionamiento del equipo. Ujú. Muchas gracias, Iván. Y por último, Francisca. Bueno, igual, como muy bien dijo Benjamín e Iván, está el tema de sí, nosotros somos iguales a los tutorados, no tenemos el tema de jerarquía, no somos profesores, no somos profesionales, somos estudiantes que están poco más avanzados en el año de la malla curricular. Entonces el tema de la igualdad es sumamente importante. Como muy bien dijo Iván en su exposición, el tema de tener esta conexión, este lazo, generar algún tipo de algo en común es sumamente importante. Igual en sí se entiende de que hay diferentes tipos de horarios en donde uno no va a responder o uno puede responder en la mañana siguiente. eh, pero eso en sí, el rol como de tutor, siento que no se deja, no tiene un límite en sí de por sí, sino que son otros factores que podrían llegar a ser el límite. Ujú. Gracias, Francisca, y les damos las gracias a los tres expositores que nos acompañaron el día de hoy. Y por último, también me gustaría agregar que dentro de los límites del tutor también se encuentran los límites que propicia el propio programa en cuanto a cuáles son las funciones que tiene que realizar un tutor. Entonces, desde ahí también se encuentran los límites del quehacer del tutor en función de sus actividades y lineamientos que persigue cada uno de los programas a los cuales pertenece. Muchas gracias, los despido y la despido con mucho agrado. En el año 2020, parte de nuestro equipo de tutores tuvo la posibilidad de asistir al primer encuentro nacional de la zona norte organizado por el equipo PASE de la Universidad de La Serena. En primera instancia sería un encuentro presencial, sin embargo, debido a la pandemia, este se realizó en forma virtual. El mismo año nos volvimos a encontrar, esta vez ambas instituciones como participantes en el 6º Encuentro Nacional de Tutores Pares que se realizó en modalidad online. Dada su experiencia, invitamos a Javiera Contreras y Loreto Garrido, ambas profesionales a cargo del equipo de tutores pares PASE de la Universidad de La Serena. Javiera Contreras es profesora de inglés y licenciada en educación de la Universidad de La Serena y actualmente es la tutora profesional y de apoyo al seguimiento y monitoreo de tutores PASE-AES. Junto a ella presentará a Loreto Garrido, quien es profesora de educación diferencial, especialista en aprendizaje y desarrollo, quien es la encargada académica de tutores PASE de la Universidad de La Serena. Bienvenidas y muchas gracias por querer estar hoy junto a nosotros y nosotras. La presentación de Javiera y Loreto se titula Prácticas tutoriales exitosas, la experiencia de PASE de la Universidad de La Serena. Javiera y Loreto contarán con un máximo de 25 minutos para presentar su presentación. Luego abriremos un espacio de pregunta a quienes nos están viendo durante el día de hoy. Las preguntas y comentarios las pueden dejar en el chat que se encuentra a la derecha de su pantalla. Javiera, Loreto, el espacio es suyo. Muchas gracias, procedo a presentar. Buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida, muchas gracias por la invitación. Han sido varias jornadas en que hemos podido compartir y para nosotros es un agrado poder seguir compartiendo y articulando acciones con los tutores tanto de esta prestigiosa universidad como todas las universidades que quieran o necesiten poder hacer actividades, ¿cierto? Y compartir experiencias. Primero queremos contar un poco cómo estamos nosotros ubicados dentro de la universidad. El programa de PASE de la Universidad de La Serena pertenece a la Vicerrectoría Académica, quien está encabezada por la doctora Alejandra Torrejón Vergara, y dentro de esta Vicerrectoría está la Oficina de Acompañamiento y Monitoreo Estudiantil, coordinada por la magíster Janet Leiva Gutiérrez, y dentro de esta oficina, en el eje académico específicamente, está el funcionamiento de AES,
¿cierto? El acompañamiento de educación superior de PASE y la ejecución de las tutorías. Queremos mostrarles un poco nuestro equipo, que está conformado y encabezado en primer lugar por nuestra magíster Claudia Toledo Robles, que es nuestra coordinadora AES, y en este equipo hay profesionales que son mentores, docentes, académicos de la universidad, psicólogos y trabajadora social. También hay un equipo, ¿cierto? Que es como el que está tras bambalinas, siempre en todos los equipos, pero son muy importantes, del Javi nomás, que está conformado por nuestro periodista, nuestro diseñador gráfico, ingenieros que están a cargo del soporte tecnológico, monitoreo estudiantil y sobre todo la parte administrativa y de finanzas. Siempre tratamos nosotros de mostrar fotografías para que sepan los estudiantes, sobre todo en esta virtualidad, que hay caras detrás, que somos personas, ¿cierto? Cuando detrás de un correo que te llega, detrás de un WhatsApp o de algún mensaje, hay personas atrás. Queremos contarles un poco de historia con cifras desde el primer año que ingresaron estudiantes a la Universidad de La Serena por PASE. El 2017 recibimos nuestro primer cohorte de estudiantes, que fueron 83, y así fuimos subiendo de a poquito año a año. El año 99 fue, o sea, el año 2018 fueron 99 estudiantes. El 2019 116, 2020 137 y este año 139. Otro poquito de números, ¿cierto? Cómo ha ido aumentando nuestro también participación de tutores en el equipo PASE. El año 2017 contamos con 74 tutores, contando los 2 semestres. El 2018 69. El 2019 52. El año pasado fueron 100, un número redondito, ¿cierto? Fue el mayor número que hemos tenido. Y este año no estamos tan mal tampoco, son 42 tutores que están activos durante el primer semestre de este año. La Escuela de Tutores de la Oficina de Acompañamiento y Monitoreo Estudiantil de la Universidad de La Serena, OAME, nació dentro de la universidad, ¿cierto? Con el objetivo de poder articular el funcionamiento de todos los acompañamientos que están presentes dentro de nuestra casa de estudios. PASE desde siempre fue como, los tutores PASE estábamos como un poquito aislados, sabíamos que habían otros funcionamientos de tutores, pero esta escuela lo que viene a hacer es poder aglutinarnos de alguna forma, coordinarnos, y ellos están a cargo de la habilitación de los tutores a nivel institucional. Esta habilitación o formación tiene 2 instancias de trabajo importantes. La primera es la habilitación transversal de competencia y capacitación y talleres que se desarrollan a lo largo del periodo académico. Ahí podemos ver, abajo estaban los otros programas que también participan. Esta formación está organizada en 4 módulos generales. El primero tiene que ver con todo lo que es el marco institucional, donde se hace una inducción a los tutores de todos los programas, de todo el aporte más, por decirlo, bueno, ahí dice institucional, ¿cierto? Pero toda la parte más de programa, de pago, el tema de cómo se monitorea, cómo se registran los acompañamientos, la parte más administrativa. Hay un módulo de acompañamiento psicoeducativo, un módulo de acompañamiento académico y un módulo de especialización que está a cargo de cada programa. Después Javiera nos va a contar más adelante de qué se trata el módulo de especialización que hizo específicamente nuestro programa PAS. El presente año, toda esta habilitación fue a través de la Moodle institucional Fénix, tiene una Moodle OAME, y dentro de esa nosotros tenemos un curso que se llama Escuela de Tutores, está todo el material que durante este primer semestre fue en su mayoría asincrónico. Otro hito importante de nuestros tutores es el proceso de convocatoria, ¿ya? Que en nuestra casa de estudios se hace de manera semestral, ya que nuestros tutores y tutoras están como bajo un decreto que se logró gestionar hace 2 años que aseguraba el pago de sus becas de tutorías, ¿ya? Y esta beca de tutoría debe gestionarse de manera semestral, ¿ya? Por lo tanto, las convocatorias son semestrales.
se hacen a través de las redes sociales, en contacto con directores de escuela, con docentes conocidos, ¿cierto? De toda la universidad tratamos de hacer llegar nuestras necesidades específicas de acompañamiento para que los tutores puedan postular cuando son tutores nuevos o revalidar. En ese sentido, un tutor, si ya estuvo con nosotros trabajando, entre comillas, como tutor un periodo anterior, puede revalidar su rol tutorial y seguir trabajando con nosotros. Hemos tenido varios casos que cabe señalar que es bastante especial, ¿cierto? Y muy loable, de estudiantes que han ingresado por cupo pase y luego son tutores. O sea, la superación que han tenido, el éxito que han tenido, también los lleva de alguna forma a sentirse con la necesidad y la capacidad de devolver la mano de alguna forma y apenas puede decir, yo quiero ser tutor y ayudar a mis compañeros que ingresan también por pase. También en este proceso convocatoria hay una entrevista que es realizada por los profesionales de nuestro programa y está basada en cuatro ámbitos especiales que tienen que ver, 4 dimensiones: las competencias personales, interpersonales, competencias en técnicas y comunicación a nivel transversal. Esos son los 4 ámbitos que nosotros buscamos y en una conversación, en una entrevista amena, vamos viendo si los tutores o tutoras poseen estas capacidades. Y una vez que se evalúa, se hace la selección y se les envía un correo diciendo sí, cumples con el perfil, o dice no, todavía no, de la manera lo más agradable posible, pero también se les informa qué les falta, qué podríamos trabajar para que puedan ser tutor en un periodo siguiente. Ya no es un no así como rotundo, sino que podríamos trabajar esto para que puedas volver a postular. Bueno, y aparte de eso hay otras necesidades o como requisitos que pide también el decreto, que tiene que ver con el medio de nota, ser alumno regular, vigente, y cosas así más administrativas. Y finalmente se firma una carta de compromiso con la escuela de tutores de la universidad y luego empieza ya el proceso de inducción, como les mencionaba antes, de cada programa y el proceso de habilitación. Siguiente. Bueno, ahí hay unas fotos de evidencia. Esos cuadritos como en pareja son entrevistas que se hicieron todo a través de Zoom o Meet, de acuerdo al acceso, ¿cierto?, de cada uno de los postulantes, y algunas muestras de las convocatorias, de las gráficas que nosotros tratamos de difundir para que los chicos lleguen a postular. Y el manual de tutores, cierto, que fue uno de los grandes también logros del año pasado, donde está como más clarito, pero sería como para hablar mucho de eso, el manual que se logró realizar el año pasado con participación también de tutores que hicieron la práctica profesional en nuestro programa y apoyaron mucho la creación de este material. Bien, ahora muchas gracias Loreto, ¿cierto? Y bueno, agradecemos también la invitación por parte de la Universidad Alberto Hurtado. Como bien me presentaron anteriormente, mi nombre es Javiera Contreras, mentora académica y también apoyo el seguimiento de tutores. Yo ahora les voy a comentar un poco sobre lo que es el registro de las acciones tutoriales y también lo que tiene que ver con el sistema y alerta temprana. Bueno, para empezar, primero, el registro de las acciones tutoriales se lleva a cabo a través de la plataforma institucional, que en este caso nosotros usamos una que se llama Phoenix, ¿ya? Ahora, como mayor logro, durante este primer semestre se pudo implementar esta plataforma, ya la veníamos esperando hace mucho tiempo, así que estamos muy contentos de poder contar finalmente con esta, que nos permite tener un panorama mucho más integral, ya por parte de las acciones tutoriales que se ejecutan. En este caso, los tutores pueden registrar sus tutorías y también la asistencia de los tutores, permitiéndonos así, ¿cierto?, poder tener un poco mucho más sistematizada la información, sobre todo para el equipo interno, quien hace seguimiento a todas las acciones de tutores. Eso por una parte.
Y también, por otra parte, ¿cierto? Y en esta misma plataforma se levantan alertas tempranas, ¿ya? Y en este caso hay un instructivo que realizó el equipo de monitoreo del programa, un instructivo que le permite al tutor poder conocer cuáles son aquellos tipos de alertas tempranas. Ya se trabajó desde mucho antes con el equipo psicoeducativo, en conjunto con profesionales de OAME, ¿cierto? Para poder hacer una pequeña clasificación y también una categorización con su respectiva descripción y criticidad, ya para poder englobar así los tipos de alertas que podemos levantar, ¿cierto? En este caso, PASE funciona con 3 tipos de alertas, puede ser académica, puede ser de índole psicoeducativa y también psicosocial. ¿Ya? Y como se podrá ver aquí en la miniatura, cada una de ellas tiene una descripción que le permite al tutor poder como conocer, ¿cierto? Englobar la situación por la cual se está levantando una alerta. Y la criticidad se maneja ya de forma interna, ya cuando una vez que el tutor o tutora levanta una alerta, esta alerta llega al equipo de coordinación de forma interna, a través de un correo electrónico, llega a nuestra coordinadora AES, la coordinadora AES nos indica y deriva, ¿cierto? Dependiendo si la alerta es académica, si es psicoeducativa o psicosocial, a los profesionales correspondientes, ¿cierto? Dependiendo de la criticidad es cómo se tiene o el periodo que tenemos para poder responder a este tipo de alerta. Ya, así que eso por lo menos también se puede levantar desde esta plataforma institucional que ocupan los y las tutoras. Antes, bueno, como en comparación, ¿cierto? Y lograr visibilizar un poco de avance, mucho antes teníamos un registro de bitácoras en Excel, ya así que para nosotros por lo menos reiterar que es un gran avance dentro de nuestro programa. Por otra parte, me gustaría igual detenerme un poco acá para poder tomar los lineamientos psicoeducativos. Ya los lineamientos psicoeducativos también lo queremos transmitir como una buena práctica, ¿ya? Y les cuento enseguida de qué se trata. Los lineamientos psicoeducativos, en primer lugar, parten desde los tutores y tutoras. Ya el área psicoeducativa, en este caso de PASE, logra reconocer que algunos tutores y tutoras han estado implementando algunas estrategias, pero que no se han consolidado o no están como teóricamente sustentadas, por así decirlo. Por ejemplo, hemos visto que tenemos algunas estrategias utilizadas por estudiantes, pero en el trasfondo o en la práctica ellos no conocen que hay toda una teoría detrás del trabajo que están haciendo. Ya entonces teníamos, por ejemplo, algunos casos de tutores que decían, no, si yo solamente hago esto, hago esto otro y una acción, por ejemplo, por así decirlo, pero eso también tiene un trasfondo que los tutores generalmente no conocen, ¿cierto? Y por eso es más o menos el trabajo que se hace acá. Ahora, como dije, los lineamientos nacen ¿cómo se llama?, de los tutores, ¿cierto? Y se concretan mediante la realización de un marco teórico con el área psicoeducativa y también con un tutor psicoeducativo. En este caso, Iván, quien presentó hace poquito, fue encargado, ¿cierto?, ahí de elaborar junto con la psicóloga de AES un marco teórico para ver cuál es el sustento, ¿cierto?, que hay detrás de todos estos lineamientos psicoeducativos, para qué nos sirven, ¿cierto?, y cómo podemos ejecutarlos a través de las tutorías. Y es así que en este caso va muy de la manito con lo que busca, potenciar, ¿cierto? Y prevenir en este caso, va muy, muy de la manito con lo que es la línea de prevención sobre la deserción de estudiantes, ¿ya? Y así, como contemplando toda esa información de fondo, tenemos que, podemos darle un marco teórico ya sustentando de que algunas estrategias, ¿cierto?, que los estudiantes no poseen, por ejemplo, o el desarrollo inadecuado de estilos de aprendizaje y la carencia de técnicas de estudio de trabajo intelectual, que según González, ¿cierto?, son las causantes principales del abandono en educación superior.
Por lo tanto, los lineamientos psicoeducativos, ¿qué hacen? Nacen para poder brindar un apresto sobre las estrategias de psicoeducación a tutores en función de levantar alertas tempranas, ¿ya? Ahora, ¿qué permite esto? Permite desarrollar, ¿cierto? Según Vygotsky, al estudiante dentro de una zona de desarrollo próximo a una zona de desarrollo real, ¿cierto? Que potencia las habilidades y la capacidad pura para aprender cosas nuevas. Esto se busca en, por lo menos, los espacios de tutorías. Ya al final de cuentas, es como relevar que el trabajo que se haga dentro de las tutorías también se ha tomado del área psicoeducativa. Es como extrapolar el área psicoeducativa, pero de forma un poquito más particular, que es en las tutorías, cosa de poder generar estrategias en conjunto, ¿cierto?, a través de los tutores y que puedan ellos directamente poder trabajarlas con tutorados y tutoradas. Ahora, los lineamientos psicoeducativos, ¿qué nos ofrecen? Las tutorías pares como un espacio de psicoeducación. Ya como lo mencioné anteriormente, se pretende que estas sean como estrategias que sean llevadas del área psicoeducativa a lo que es particularmente la tutoría. También nos permitirá incorporar estrategias de levantamiento de necesidades, ¿ya? Mediante estrategias de levantamiento de datos. Los voy a mencionar en un ratito más. Y también nos brinda un espacio de retroalimentación y aprendizaje entre tutores y el área psicoeducativa. En este caso, los lineamientos psicoeducativos que tiene PASE también permiten que en este caso los profesionales del área psicoeducativa, que está conformado por la dupla de la psicóloga y también de la trabajadora social, puedan hacer una intervención directa en las tutorías, ¿ya? Y por otra parte, permite el trabajo a través de la ejecución de técnicas y construcción de estrategias, ¿ya? Y esto, como les dije recién, una actividad en conjunto, ¿cierto?, en donde permitan traer, en este caso en el espacio de tutorías, permitan hacer que los tutores puedan trabajar con otros tutores o puedan retroalimentarse, ¿cierto?, del área psicoeducativa. Y acá le apostamos por una figura que se llame mentor psicoeducativo, ya en este caso sería ahí quien lidera el área psicoeducativa, en este caso Paula, ¿cómo se llama?, de AES, y poder trabajar así técnicas específicas que puedan ser replicadas, ¿cierto?, en los espacios de tutorías, para poder así también tener una mejor ejecución de las tutorías. Por ejemplo, en el caso de que si un tutor pide ayuda, el área psicoeducativa, ¿cierto?, trabaja en conjunto, le enseña, por ejemplo, una técnica de mnemotecnia, por así decirlo, para que en la tutoría, que en este caso sería de anatomía, ¿ya?, por así decirlo, pueda aplicar técnicas de memoria, ¿cierto? El tutor la aprendió, se la replica al al tutorado, o también Paula puede enseñar, en este caso el área psicoeducativa, enseña directamente en la tutoría técnicas de mnemotecnia para así poder trabajar más en conjunto. Eso es más o menos lo que buscan los lineamientos psicoeducativos. Y bueno, finalizando, algunas buenas prácticas tutoriales, que eso es lo que nos convoca en este espacio. Mencionar algunas buenas prácticas que hemos tenido hasta el momento, ya sobre todo en el último semestre del año pasado y en el primero de este año, es sobre el levantamiento de datos, sobre la vinculación, aplicación, la formación complementaria y articulación con mentores, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las estrategias del levantamiento de datos? Bueno, hemos tenido varias prácticas que también, como dije recién, han nacido desde los mismos tutores, que por una parte han levantado instrumentos semiestructurados, ya sea formularios y encuestas, para poder aplicarlos y que permitan indagar más información respecto al estudiante. Ya cosa de poder que el tutor pueda ser capaz de caracterizar, por así decir, a sus estudiantes, poder conocerlos mucho mejor, ¿cierto? Y no solamente en el ámbito académico, sino que conocer un poquito más allá, ¿cierto? Cuáles son sus gustos, intereses, etc.
Ahora, otra estrategia, que también la acaba de mencionar Iván en su presentación anterior, es respecto a estrategias psicoeducativas y o pedagógicas, ya como lo mencioné anteriormente, el rapport, Suggestopedia, y utilizar los talentos personales que también forman, ¿cómo se llama? Un levantamiento de datos, ¿cierto? Es una estrategia que él utiliza para poder así tener una vinculación mucho más cercana, trabajar lo que es el tema de confianza, para así tener mucho más información y llegar hacia el estudiante. Aquí, bueno, les vamos a disponer acá de los datos de los tutores, por si es que se quieren contactar con ellos y escribirles, para que ahí puedan tomar nota, ¿cierto?, de quiénes son quienes están detrás de todas estas prácticas que voy a mencionar eventualmente. Como segundo punto, la vinculación, ya que acá dice, se implementan warm-ups y breaks interactivos en las tutorías para motivar estudiantes, ¿ya? La vinculación se trabaja así, ¿cierto? Teniendo como también un acercamiento mucho más horizontal, mucho más didáctico para trabajar lo que también es la motivación, ¿ya? Los warm-ups es lo que se prepara antes de iniciar una tutoría, y también breaks, que son como casi unos rompehielos para tener así ya un mini descanso entre tutorías y poder después continuar. Ahora, extender preferencias personales y buscar cosas en común con estudiantes también nos pareció una súper buena práctica, por lo menos acá en el caso de el tutor de ¿cómo se llama?, de informática, ¿ya? Aquí mencionó que él, como iniciativa propia, levantó junto con un amigo, módulos en Discord para poder estudiar, cosa de que él también pretende extrapolarlo a sus tutores, ¿cierto?, a compañeros de su carrera que tengan módulos de estudio único, que puedan compartir, ¿cierto?, y compartir un espacio muy, muy cómodo y muy seguro entre ellos. Y lo mismo pretendía él, por lo menos, extrapolarlo también a diferentes universidades. Según él, le gustaría también que otras universidades, otros estudiantes universitarios pudieran también unirse como a estos módulos de Discord. Así que igual ahí está su contacto, ¿cierto?, por si lo quieren después contactar y preguntarle mucho más acerca del tema. ¿Qué más? También hemos tenido buenas estrategias o programas, ¿cierto?, que nos permiten la buena aplicación del conocimiento. En este caso, en el caso de arquitectura, estrategias que facilitan el aprendizaje práctico y visual, como hablaba Francisca recién. Una estrategia que también ha usado ella es recomendar películas para ver cómo son, ¿cierto?, la estructura de los planos, para ver, ¿cierto?, los fondos que tienen estos recursos, ¿cierto?, cinematográficos, lo cual también puede acomodar al tutor, al tutorado y tutorada. Y por otra parte, usos de programas complementarios que sirven también, por ejemplo, para graficar las matemáticas. Aquí en este caso, Francisca Solar, ella empleó este sistema que se llama GeoGebra, que es un programa que permite graficar mucho mejor, muy, muy visualmente lo que es los ejercicios de matemática. Entonces, ella lo que nos explicaba es que usa este recurso para poder hacer un poco la matemática un poco más dinámica en términos de aplicación de conocimientos. Siguiendo, parte de la formación complementaria, muy bien ahí, como nos decía igual Francisca anteriormente, ella como estrategia, ¿cierto?, para poder motivar a sus estudiantes, invitó a un egresado de su misma carrera, ¿cierto?, y tuvo 2 oportunidades de poder hacerlo. Invitó a egresados y egresadas para contarle la experiencia, ¿cierto?, como el campo laboral, para que los estudiantes puedan también tener expectativas universitarias, por así decirlo, y que puedan también explorar que no solamente pueden tener la arquitectura, ¿cierto?, como en la misma profesión, sino que pueden extrapolarlos a diferentes ámbitos, como bien presentó ella. Y invitaciones, como también como formación complementaria, invitación de profesionales del área psicoeducativa para realizar intervenciones directas en tutorías, y esto es lo que les dije recién sobre los lineamientos psicoeducativos, ¿ya? Que es básicamente que las profesionales
intervienen ahí en las tutorías con los estudiantes, les enseñan estrategias psicoeducativas para que después el tutor se pueda nutrir de estas y puedan replicarlas o ya aprender a usarlas para trabajarlas durante el semestre. Bien, y por último, la articulación con mentores. Es también una buena práctica que se ha logrado implementar durante estos semestres. Es la articulación, ¿cierto?, del trabajo del tutor con los mentores. En este caso, PASE tiene mentores por área disciplinar. Y acá tenemos que, podemos ver, ¿cierto?, que ahí están los mentores reunidos con sus estudiantes, tutores, para trabajar en conjunto. Y en este caso, una de las mejores prácticas que se ha podido ver hasta el momento es que aquellos mentores académicos, que son otra figura de apoyo en el programa PASE, hacen una planificación al principio del semestre, se la presentan a sus tutores y de ahí dividen los contenidos para que puedan evitar el repetir contenido, ¿cierto?, dentro de las tutorías y lo que es las mentorías, ya que los estudiantes pueden acceder a ambos acompañamientos. Y también, por otra parte, se enseñan metodologías o estrategias por área disciplinar para aplicar en tutorías, ¿ya? Como podrán ver ahí, yo por lo menos en mi caso también soy mentora académica del área de inglés y he podido implementar con mi tutor, ¿cierto? Le he enseñado sobre estrategias metodológicas para cómo poder aplicar, por ejemplo, una estrategia de cómo enseñar gramática de una forma que no es la tradicional, ya que se llama gramática invertida. Entonces, se les enseña estrategias disciplinares para que la apliquen en tutorías. Entonces, esas han sido más o menos las buenas prácticas que hemos podido detectar, ¿cierto? Y también, ¿cómo se llama? Sistematizar hasta ahora. Así que eso para finalizar la presentación, para que no me pase el tiempo. Así que muchas gracias por su atención y eso, doy por finalizada la presentación. Eso es todo. Muchas gracias Loreto y Javiera por la presentación que nos han compartido durante el día de hoy. Fuimos recogiendo los comentarios y preguntas que fueron realizando a través del chat los asistentes virtuales y comentar algo muy similar que hacemos desde el trabajo de PASE en la Universidad Alberto Hurtado, que es la vinculación que propiciamos entre tutores y mentores académicos profesionales de diferentes disciplinas en el trabajo que realizamos junto a los estudiantes. Así que es súper interesante y gratificante para nosotros ver que hay bastantes similitudes en el trabajo que se realiza con los tutores de acompañamiento integral. Así que, bueno, nosotros ya nos conocíamos en otras oportunidades, pero es interesante nuevamente, como les digo, ver que hay actividades que se replican y que han funcionado súper bien en ambas instituciones, entendiendo como sus organizaciones. A continuación les voy a hacer las siguientes preguntas que fueron realizando en el chat. ¿Han presentado dificultades en relación a las temáticas que surgen en las tutorías, comprendiendo que hay una vinculación de confianza entre tutor, tutoriados y cómo lo manejan? Muy buena pregunta. Ahí dice, ¿han presentado dificultades en relación a las temáticas que surgen en las tutorías? Sí, generalmente hay algunas temáticas que pueden ser bien específicas. Por ejemplo, hay algunas tutorías, o sea, hay algunos estudiantes que generalmente preguntan, por ejemplo, cosas muy específicas que los tutores quizás a veces no son tan capaces de poder solventar, ¿cierto? O poder contestarlas y que requieren de quizá una ayuda un poco más especializada. Y en este caso se solventarían también con el trabajo articulado de los mentores en el caso de áreas disciplinares, pero efectivamente hay veces que el mayor desafío es tener cubiertas la mayor cantidad de áreas disciplinares, cosa de que no pase esto. O sea, las relaciones, las temáticas, ¿cierto? Pueden ser solventadas, pero para eso se confía
en que pueda haber un trabajo articulado en lo que son los mentores, en la ejecución de las tutorías, ¿cierto? Y lo mismo lo extrapolo en la parte psicoeducativa. Ya hay algunas quizás temáticas que puedan surgir, que los estudiantes necesiten de conocer, ¿cierto? Algunas técnicas y que justamente estas instancias sean las cuales les permiten poder solventar, ¿cierto? Y poder apoyarse para desarrollarse mejor en lo que es el desarrollo de sus asignaturas, utilizar técnicas que nos permitan el estudio ¿cómo se llama?, de temáticas mucho más específicas, y eso es lo que queremos más o menos apuntar con los lineamientos psicoeducativos. Eso más o menos, así que ha sido un desafío, pero lo estamos implementando ya, estamos trabajando para eso, así que esperamos, ¿cierto?, que podernos consolidar mucho en esa parte. Muchas gracias, Javiera. Otra pregunta que surge desde el chat es ¿cómo realizan en términos administrativos la selección de los tutores pares en PASE? ¿Cómo es la selección? Luego, si les pagan o les pagan, ¿es un trabajo que está dentro del currículum? Como es el caso de la experiencia que ayer vimos con la Universidad del Biobío. ¿Yo respondo a esa? Sí. Sí, como explicaba un poco en la presentación, claro, hay una convocatoria, ¿cierto? Es todo un proceso, un procedimiento de convocatoria que se hace articulado con la Escuela de Tutores, y hay un decreto, que es el decreto número 95, una resolución exenta de la universidad, y ese decreto es el que nos guía en cómo poder seleccionar a los tutores. Ya tienen que tener requisitos, que es un promedio 4.5, no haber rendido una asignatura, la asignatura que va a acompañar, ¿cierto? Cuando son tutor especialista, haberla rendido más de 2 veces, no puede tener algún tipo de sumario dentro de la universidad, y también se suman requisitos que son una carta de recomendación de algún docente de la asignatura que va a acompañar, o del director de su escuela o coordinador de carrera, un currículum, también les pedimos un currículum simple y una carta de motivación. Yo creo que esa es la más importante. ¿Por qué quiero ser tutor? ¿Qué quiero conocer? ¿Qué quiero realizar siendo tutor en la universidad? Y lo otro que es importante es la entrevista, tal como menciona la pregunta, que está hecho en 4 dimensiones, como explicaba en la presentación. Y de acuerdo a eso se analiza, esta entrevista estuvo creada por el equipo psicoeducativo, participación de varios psicólogos del equipo completo, tanto AES como PEM, y en su momento también con la oficina, ¿cierto?, para poder crear este instrumento, y de acuerdo a esos resultados son seleccionados. Porque hay un perfil también que está declarado, donde podemos ahí ver el estudiante. Puede ser, y como explicaba también, si le falta, por ejemplo, en competencia en comunicación, se le explica, bueno, ya a Javiera le tocó este semestre mandar el correo, muchas gracias por tu postulación, pero necesitamos conversar contigo, y si estás interesado en conocer el resultado más específico, se les comenta a ellos, mira, si quieres ser tutor, nosotros te podemos ayudar, podemos trabajar esta parte de comunicación, porque hay veces hay tutores que tienen mucho conocimiento, bueno, como todas las personas, somos todos muy diversos, pero no tienen cierta habilidad más de poder conversar con el otro, de explicarle bien o de enseñar bien. Entonces, eso se puede trabajar. Y ahí se va como puliendo un poco, y la idea es que todos los que quieran puedan participar. Y del pago, me preguntaron por el pago. Sí, siempre es una pregunta muy solicitada. Bueno, yo creo que se puede contar, ¿no? Sí, este decreto que yo les contaba se trabajó desde la beca de nivelación académica en su momento, porque antes los tutores se les pagaba con ayuda eventual. Entonces ya era un problema, ¿cierto?, de que se les pagara por algo eventual, algo que era siempre, o sea, todos los meses había que pagarle, ya no tenía nada de eventual. Entonces se logró la creación de este decreto y fijó un valor hora, ya que tiene un máximo, que son 3.750 pesos la hora,
y bueno, los tutores PASE se les hace la beca por el máximo del precio por hora y son contratados, digo yo, no es contratado, pero son, ellos se desempeñan de acuerdo al rol que tengan o la disponibilidad horaria por 8 o 16 horas, porque también este decreto es muy claro en que el estudiante no puede superar esta cantidad de horas mensuales porque se debe también resguardar su calidad de estudiante, o sea, el tiempo que él necesita también para desarrollarse, ¿cierto?, como estudiante en su carrera. Entonces no se les puede tampoco como sobrecargar con tareas de tutoría. Igual es harto porque es preparar material y también está la parte administrativa que les comentaba, que es tener que dar cuenta también de esa beca que estás recibiendo a través del registro de asistencia, del registro de actividades. También tenemos una carpeta donde ellos tienen que subir sus evidencias, grabar sus tutorías o el material que comparten con sus tutorados. Entonces igual requiere de tiempo y no podemos sobrecargarlo. Sí, totalmente. Y diste con un factor súper clave que es tanto el estudiante como el tutor tienen una carga académica que es importante que como profesionales cuidemos que tengan los tiempos necesarios para realizar ambas actividades. Muchas gracias Loreto, muchas gracias Javiera por la presentación, por compartir su experiencia dentro de la Universidad de La Serena. Con esto ya damos por finalizada esta segunda jornada de la Escuela de Invierno de Buenas Prácticas de Tutores y Tutoras de Acompañamiento Integral. Las dejamos invitados para mañana, miércoles 14 de julio a las 16:30 horas para la última jornada y agradecemos a Editorial Universidad Alberto Hurtado por colaborar en la organización de esta actividad. Muy buenas tardes, nos vemos mañana.